Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas al panel Mestizaje, Bilingüismo y Multilingüismo, Impacto en la Educación. Mi nombre es Fabiola Vergara, soy jefa institucional o directora de la Biblioteca Nacional del Perú y quisiera en primer lugar agradecer a los organizadores del evento por la invitación. A continuación voy a leer brevemente unas reseñas, una biodata de cada una de las personas que me acompañan en este panel y un breve resumen también de las intervenciones de los panelistas. En primer lugar, me gustaría presentar a Álvaro García Santa Cecilia. Él es doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Filología y en Derecho por la misma universidad. Es catedrático del Departamento de Español como Lengua Extranjera de la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid. Desempeña actualmente el cargo de subdirector académico del Instituto Cervantes, que es el organismo al que se incorpora desde su fundación, en 1991. Fue coordinador general del Plan Curricular del Instituto Cervantes, Niveles de Referencia para el Español en el año 2006. Ha colaborado como docente en cursos máster de posgrado y de formación de profesores de español dentro y fuera de España. Es también autor y coautor de distintas publicaciones sobre la enseñanza del español, entre las que cabe destacar el currículo de español como lengua extranjera, cómo se diseña un curso de lengua extranjera y guía para el diseño curricular especializados. Dirige en la actualidad la Biblioteca del Profesor de L, de la editorial Edinumen, especializada en la formación de los docentes en español, y hasta 2003 fue director de la colección Cambridge de Didáctica de Lengua de la editorial Cambridge University Press. También, Álvaro García Santa Cecilia va a ser moderador de esta mesa. También quisiera presentar a Diego Francisco Morales Esquivel. Él es historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2014 se ha interesado en cuestiones del racismo presente e histórico en los contenidos y las prácticas escolares en México. En 2017, junto a un equipo interdisciplinario, diseñó y creó el diplomado en línea de Racismo y Xenofobia vistos desde México, el cual coordinó de 2019 a inicios de 2022. En el 2021 publicó en CONAPRED como coautor una serie de publicaciones titulada la serie Educaciones y Racismos, Casos y Reflexiones, coeditado por la Universidad de Guadalajara y la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente cursa una maestría en historiografía. También nos acompaña Nancy Agray Vargas, que es doctora y magíster en Lingüística aplicada a la enseñanza del español como lengua extranjera, L, y especialista en estudios culturales. Sus áreas de trabajo e investigación, en las cuales ha dirigido trabajos de grado, posgrado y realizado publicaciones y ponencias, son la enseñanza, aprendizaje y evaluación de L, la cultura y la interculturalidad, el diseño curricular para la educación presencial y virtual, las políticas educativas y lingüísticas y también la formación docente. Ha sido coordinadora académica de publicaciones, editora invitada, miembro de comités científicos, evaluadora nacional e internacional en el campo de L y paraacadémica del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Es profesora titular de la Pontificia Universidad Javeriana y miembro del Comité Académico del Sistema Internacional de Certificación del Español como Lengua Extranjera, CISELE. Otro de nuestros ponentes es Hamdi Sid Ahmed, que es licenciado en Pedagogía, especialista en Literatura y Lengua Española como segunda lengua de la Universidad Pedagógica de Pinar del Río, Cuba. También ha tenido formación educativa y formación en asilo y protección internacional. Ha sido profesor de lengua española en los campamentos de refugiados saharauis. Ha sido también profesor colaborador en el Instituto Cervantes de Argel
traductor árabe-español y redactor para la prensa saharaui acreditada en Argel, y también profesor de español para solicitante de asilo y protección internacional. Finalmente, quisiera presentar a Francisco Oda Ángel, director del Instituto Cervantes de Tetuán. Desde el 2020, profesor titular de Sociología en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es parte de la misión diplomática de España desde que ingresó en el Ministerio de Asuntos Exteriores como jefe de estudios de la Escuela Diplomática y posteriormente puso en marcha el Instituto Cervantes de Gibraltar, donde fue director del centro hasta el año 2015, cuando fue nombrado director del Instituto Cervantes de Manchester y de Leeds. Es doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Sus áreas de investigación y docencia se centran en los estudios culturales. Es también autor de numerosos artículos y libros relacionados con las sociedades fronterizas Estados Unidos-México, España-África, y también de las relaciones de España, Reino Unido, Marruecos y Japón. Y es vicerrector del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños. En el panel que se da lugar ahora, se tratarán las implicaciones del mestizaje, el bilingüismo y el multilingüismo desde diferentes puntos de vista culturales, geográficos y sociales, pero con especial énfasis en su impacto en la educación. En mi país, en Perú, en la década de 1960, se aprobó la primera Política Nacional de Educación Bilingüe, que además fue una de las primeras políticas de la región sudamericana que respondía a una diversidad étnica, lingüística y cultural desde el sistema educativo nacional. Entre sus objetivos estaba a contribuir a la formación de una sociedad justa y digna, que es un poco lo que mencionaban también en el panel, en la mesa de esta mañana, mediante la reinterpretación de la pluralidad cultural y la lingüística de mi país, y también lograr el uso del castellano como lengua común de la población peruana, afirmando al mismo tiempo el respeto a la diversidad lingüística y la revalorización de las lenguas vernáculas. Todavía seguimos trabajando no solamente en las políticas públicas, sino también en su implementación, y estos espacios de diálogo creo que suman mucho a la reflexión y sobre todo a la implementación de estas políticas. Y así en este panel se presenta, en primer lugar, una reflexión sobre la situación del mestizaje y sus implicaciones sociales y culturales en el contexto actual de México y de Colombia, a cargo justamente de Diego y de Nancy. Y también sobre el tratamiento de las lenguas en la educación pública de estos países. Y luego se presentará una reflexión sobre la enseñanza del español como segunda lengua a poblaciones inmigrantes, en especial las procedentes de África y del mundo árabe, con especial atención a la enseñanza a personas analfabetas. Y finalmente, en el contexto ibérico peninsular se abordará el marco particular de la situación lingüística de la ciudad de Gibraltar, con una reflexión sobre el modo en que ha ido evolucionando el modelo educativo hasta la situación actual. A continuación, le voy a dar la palabra a Álvaro para que pueda hacer una presentación, ¿no? Y luego él quedará a cargo de la mesa como moderador. Bueno, adelante, Álvaro. Muchas gracias, Fabiola. Bienvenidos a todos. Es un placer para mí actuar como moderador de esta mesa. Es una mesa en la que se entremezclan los distintos temas que forman un poco el contexto del Congreso, tal como fue concebido desde el primer momento, pero lo particular de nuestra mesa es que aporta la perspectiva de la educación, mestizaje, bilingüismo, multilingüismo y su impacto en los sistemas educativos o en la educación en general. He creído que mi labor mi introducción como moderador podría ser útil, sobre todo si me centraba en aclarar un poco los conceptos y situar un poco los posibles temas de debate que luego seguramente van a aflorar en las intervenciones de cada uno de los panelistas.
pero me parece que son conceptos que requieren una reflexión de tono general que nos permita un poco sentar las bases de reflexión de todos. Mestizaje, bilingüismo y multilingüismo son realidades que están potencialmente relacionadas y pueden tener un impacto importante en la identidad cultural y en la forma en que las personas se relacionan entre sí y con el mundo que les rodea. El mestizaje, por su parte, es la mezcla de diferentes razas o culturas, generalmente como resultado de la colonización o de la migración, y puede llevar a la fusión de diferentes tradiciones, valores y lenguas. Este proceso puede conducir a una cultura híbrida y a la creación de nuevas identidades culturales. El mestizaje no es solo un fenómeno histórico, sino que es una realidad que se sigue viviendo en muchas partes del mundo. Ha dado lugar a la formación de sociedades multiculturales y multilingües, donde diferentes lenguas y culturas coexisten en un mismo espacio geográfico y social. Por su parte, el bilingüismo es la habilidad de hablar dos lenguas, mientras que el multilingüismo es la habilidad de hablar más de dos lenguas. En sociedades mestizas, el bilingüismo y el multilingüismo son comunes debido a la presencia de diferentes lenguas y culturas, ya que las personas pueden hablar tanto la lengua de sus antepasados como la lengua dominante del país en el que viven. La capacidad de hablar varias lenguas puede ser una ventaja en términos de comunicación y acceso a diferentes culturas y oportunidades laborales. El bilingüismo y el multilingüismo son herramientas fundamentales para la integración y el desarrollo de las sociedades mestizas. A través del conocimiento de diferentes idiomas y culturas se puede fomentar el respeto y la comprensión mutua, lo que puede contribuir a la cohesión social, a la resolución de conflictos. Además, el bilingüismo y el multilingüismo pueden tener un impacto positivo en la economía de los países, ya que pueden fomentar la internacionalización y el comercio exterior. En general, podemos decir que tanto el bilingüismo como el multilingüismo pueden ser una fuente de riqueza cultural y lingüística en una sociedad, pero también pueden plantear desafíos, ya que puede haber conflictos lingüísticos y culturales si diferentes grupos lingüísticos no se comprenden entre sí, y es importante, por tanto, abordar estos desafíos y fomentar la comprensión y el respeto entre diferentes grupos lingüísticos y culturales. Por otro lado, la educación bilingüe y multilingüe puede presentar también desafíos para los sistemas educativos, especialmente en países donde el dominio de una sola lengua es visto como la norma. En estos casos sería importante trabajar para que las políticas y programas educativos sean inclusivos y equitativos y proporcionen a los estudiantes las herramientas necesarias para desarrollar su capacidad lingüística y cultural. Para ello, las políticas educativas deben adaptarse a la realidad de cada sociedad, reconociendo y valorando la diversidad lingüística y cultural. La educación bilingüe y multilingüe debe estar presente en todos los niveles educativos, desde la educación infantil hasta la superior, y debe ser accesible para todos los estudiantes, independientemente de su origen lingüístico o cultural. En cuanto al impacto del mestizaje, el bilingüismo y el multilingüismo en la educación, de todos estos conceptos en la educación, es importante también destacar que la capacidad de hablar más de una lengua no solo permite a los estudiantes comunicarse con personas de diferentes culturas y países, sino que también puede tener un impacto positivo en su desarrollo cognitivo y su capacidad de resolver problemas. De hecho, algunos estudios sugieren que los estudiantes bilingües tienen un mejor desempeño en tareas que requieren flexibilidad cognitiva, lo que les permite adaptarse a diferentes situaciones y resolver problemas de manera más creativa. Además, los estudiantes bilingües y multilingües pueden comunicarse con personas de diferentes culturas y países, lo que puede ayudarlos a desarrollar una mayor comprensión del mundo y mejorar así su capacidad de adaptarse a diferentes situaciones. El bilingüismo y el multilingüismo pueden ser, por tanto, recursos valiosos que los estudiantes pueden aprovechar para ampliar sus oportunidades educativas y laborales. Sin embargo, el bilingüismo y el multilingüismo también pueden presentar desafíos para la educación, especialmente cuando se trata de garantizar el acceso a una educación de calidad en diferentes idiomas. En algunos casos, la falta de recursos y apoyo para la enseñanza en diferentes idiomas puede crear barreras para el aprendizaje y la inclusión.
Por lo tanto, es fundamental desarrollar políticas públicas que hagan que la educación sea bilingüe y multilingüe para preparar a los estudiantes para un mundo cada vez más globalizado y multicultural. La educación en varias lenguas permite a los estudiantes desarrollar habilidades interculturales, adaptabilidad, que son esenciales en un mundo cada vez más interconectado. Además, bilingüismo y multilingüismo pueden fomentar la creatividad, como he comentado, la innovación, ya que los estudiantes pueden combinar diferentes perspectivas culturales y lingüísticas para crear soluciones innovadoras a los desafíos que enfrenta la sociedad. En conclusión, el mestizaje, el bilingüismo, el multilingüismo son fenómenos que tienen un impacto significativo en la educación y en la sociedad en general. La educación debe reconocer y respetar la diversidad cultural, aprovechar las potencialidades del conocimiento de lenguas, garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad y prepararlos para un mundo cada vez más globalizado y multicultural. La educación bilingüe y multilingüe es, en fin, fundamental para el desarrollo de sociedades integradas, respetuosas, económicamente prósperas y es una herramienta clave para la resolución de conflictos y la construcción de un mundo más justo y equitativo. Para finalizar, solo quiero apuntar algunos puntos posibles de debate sobre mestizaje, bilingüismo y multilingüismo que seguramente van a ser tratados desde la perspectiva de cada uno de mis colegas y que brevemente enuncio en un listado rápido. El tema de la identidad cultural. ¿Cómo se define la identidad cultural en una sociedad mestiza? Está determinado por la raza, la lengua, la cultura. La identidad cultural en una sociedad mestiza puede ser un tema controvertido, ya que se ve afectado por muchos factores diferentes que incluyen la raza, la lengua, la religión, la historia, la tradición, etc. En una sociedad mestiza, donde hay una mezcla de culturas y grupos étnicos, la identidad cultural puede ser vista como una combinación de características y tradiciones de diferentes culturas o bien como algo único e independiente que emerge de la mezcla de culturas. Algunos argumentan que la identidad cultural en una sociedad mestiza se puede definir en términos de la relación entre las diferentes culturas y la forma en la que interactúan. Otros, sin embargo, consideran que la identidad cultural en una sociedad mestiza se puede definir en términos de la cultura dominante y cómo los individuos mestizos se relacionan con ella. Otro punto de debate sobre, por ejemplo, el tema concreto de bilingüismo y multilingüismo ¿es positivo o negativo para una sociedad ser bilingüe o multilingüe? ¿Cómo afecta el bilingüismo y el multilingüismo a la cohesión social y cultural? Otro posible punto de reflexión sería la preservación de lenguas. ¿Debe ser un objetivo importante para una sociedad preservar sus lenguas ancestrales? ¿Qué impacto puede tener la pérdida de una lengua sobre una cultura o un grupo étnico? Otro punto de debate es el uso de la lengua. ¿Debería haber una lengua oficial en una sociedad mestiza y bilingüe? ¿Cuál debería ser esa lengua y por qué? Y finalmente otro punto de reflexión entre los muchos que podemos destacar, por ejemplo, el tema de las desigualdades lingüísticas. ¿Cómo se pueden abordar las desigualdades lingüísticas en una sociedad mestiza y bilingüe? ¿Deberían las minorías lingüísticas tener derecho a una educación en su lengua materna? En fin, estos temas se pueden ser discutidos desde diferentes perspectivas sociológicas, políticas, culturales o lingüísticas y en las intervenciones de mis colegas estoy seguro de que se va a dar respuesta de cada una de sus perspectivas a algunos de estos problemas que acabo de suscitar. Sin más, damos paso ya a las intervenciones de los panelistas. Va a intervenir en primer lugar la perspectiva latinoamericana con Diego y con Nancy. Primero vamos a pasar la palabra a Diego para que nos hable de la perspectiva desde México. Diego, tiene la palabra. Gracias, buenas tardes. Quiero agradecer a las y los organizadores, a Álvaro por gestionar la mesa y a mis colegas. Es un gusto y un honor estar aquí presente. Debo partir de una aclaración pertinente. En América Latina, y en particular en México, mestizaje implica castellanización. Mestizaje es una ideología nacionalista que en el siglo XX fue implementada en la educación pública a partir del pensamiento de José Vasconcelos. Dicha ideología suele formularse como la mezcla biológica y cultural entre dos grupos humanos que produce uno nuevo. La ideología nacional del mestizaje nos indica que somos un pueblo mestizo, surgido de la mezcla de españoles e indígenas a partir del siglo XVI. Sin embargo, en la práctica, la aculturación del mestizaje nunca ha sido neutral y siempre ha visto la necesidad de incorporar a los otros, por lo general indígenas, al molde de lo nacional,
reconocido este como urbano, cristiano, positivista, occidental e hispanohablante. De inicios y hasta bien entrado el siglo XX, construir una nación fuerte implicaba todavía poner en acción políticas tendientes a la uniformidad de la población en lo racial, en lo cultural y en el lenguaje. En el siglo XXI esto es problemático en América Latina. Hoy se reconocen no solo las identidades y prácticas culturales diversas, sino también los derechos culturales de los pueblos indígenas. Existen naciones plurinacionales y multiculturales. La migración internacional es un fenómeno innegable y masivo. Es por eso que seguir apostando por el mestizaje como política en la educación, sin una reflexión crítica de sus significados y de sus pretensiones históricas, implica seguir apostando por la renuncia a las identidades y culturas indígenas, con el afán de una integración nacional. Hago un breve recorrido del caso mexicano. El Estado surgido de la Revolución de 1910 en México buscó crear un sistema educativo público y federal que tuvo como misión la unificación y la consolidación de la identidad nacional mexicana. Esto implicó que los docentes, y en particular los docentes indígenas, debían, como Prometeo en la tradición occidental o el Tlacuache en la tradición náhuatl, llevar el fuego del conocimiento a todos los rincones de la patria y con ello incorporar a las comunidades de los distintos pueblos originarios a la sociedad nacional. El proyecto de educación pública posrevolucionario explícitamente apelaba a la identidad mestiza, al mestizaje cultural, y con esa intención construyó el sistema de escuelas generales, desde entonces mayoritario, al cual centró la mayor parte de los recursos humanos y económicos. A la educación indígena le tocó un papel marginal. José Vasconcelos pensaba en 1922 que el Departamento de Educación y Cultura Indígena de la SEP, la Secretaría de Educación, debería ser auxiliar y transitorio, mientras se consolidaba la identidad mestiza. Para él, la educación indígena como tal no sería necesaria en el futuro, pues no habría indígenas sino mestizos. Esa era y es la apuesta del mestizaje. En términos educativos, se promovió un referente monocultural, que solo reconocía como válido al español por sobre las demás lenguas. Incluso se hacía uso de estas para facilitar el tránsito a la lengua nacional. El sistema educativo creció a lo largo del siglo XX y aquella visión de la educación indígena como un apéndice del sistema siguió marcando la educación que recibían las personas indígenas, tanto por contenidos como por infraestructura, como por suficiencia del personal docente. El profesorado indígena, sin embargo, participó en la construcción de este sistema educativo y siempre medió entre las directrices del Estado y las dinámicas de las comunidades. Durante 50 años, los promotores indígenas dependieron más del Instituto Nacional Indigenista que de la Secretaría de Educación. Fue en 1978 que se creó la Dirección General de Educación Indígena, que reincorporó las actividades de los profesores indígenas a la estructura del sistema educativo, acotando la relativa autonomía que hasta entonces tenían. Posteriormente, en 1997, esta dirección se modificó para ser la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe, que denota cómo el Estado mexicano fue adaptando sus políticas y sobre todo el nombre de sus instituciones a distintos procesos como el Consenso de Washington, la firma del Acuerdo 169 de la OIT, las reformas educativas que se dieron en la región latinoamericana de aquella década y, claro, el movimiento zapatista de 1994. Estas modificaciones nos podrían hacer pensar que afortunadamente no se cumplió el sueño de Vasconcelos de hacer transitoria la educación en lenguas indígenas y que hay una efectiva valoración y reconocimiento en lo educativo de los conocimientos y culturas de los pueblos indígenas en México. Sin embargo, esto tampoco es así. Las políticas que se han dado en México están signadas por el multiculturalismo que promueve y celebra la diversidad cultural en los Estados-nación. Podríamos pensar que cuando México se reconoció constitucionalmente como país pluricultural en 1992, el mestizaje como ideología nacionalista se iría diluyendo en la medida en que se aceptaran diversas formas de ser mexicano. Sin embargo, este multiculturalismo no ha afectado ni ha desmontado la estructuración racista del sistema educativo. Es más, para algunos, es a partir de entonces, de los 90, que México carece de una definición en su política cultural y educativa y apuesta solo por la inercia. Hay que tener cuidado en este repaso de no negar la propia agencia de las comunidades y profesores indígenas. Como indica Ruiz Lagier, si algo hizo bien el indigenismo participativo fue crear programas educativos para jóvenes que se pensaba serían los futuros líderes comunitarios, puentes entre el mundo local y la sociedad nacional. Fin de la cita. La lucha del magisterio indígena ha ido en paralelo, casi de manera autónoma, respecto del desarrollo de la educación convencional. La educación pública convencional en México hoy sigue promoviendo un solo referente,
aunque quizá más difuso que aquel del México mestizo del siglo XX, que sitúa a lo considerado como la sociedad nacional en el lugar de autoridad para valorar y reconocer la diversidad cultural del país, sin modificar un ápice las relaciones históricas que se han establecido entre el centro político del Estado-Nación y las diversas comunidades y pueblos indígenas. La pandemia de COVID vino a demostrar que las desigualdades permanentes que aquejan a la educación indígena se han exacerbado en estos años. Siguen hasta hoy las limitantes que han subordinado la educación indígena a la convencional. En primer lugar, los planes y programas de la educación indígena no suelen adaptarse a las necesidades de cada comunidad. En segundo, en la educación convencional es rarísima la ocasión en que se enseña una lengua indígena y ya no hablemos de conocimientos o saberes de las culturas del país. En tercer lugar, los materiales educativos en lenguas indígenas no rebasan la tercia por año, mientras que aquellos en castellano superan veintenas cada año. Considerando que en el país hay 64 lenguas indígenas, pues es una clara muestra de la deficiencia en este rubro. Y cuarto, la pandemia ensanchó las brechas tecnológicas en el acceso a la educación. Si en la educación general 70% de las escuelas tiene acceso a Internet, la educación indígena mostró que solo 24% tiene acceso, ¿no? Y en la educación a distancia con la pandemia pues fue un gran problema. Así pues, los impactos del mestizaje en la educación son complejos y su valoración dependerá de a quién se le pregunten. Para quienes tienen el español como una segunda lengua, el mestizaje en educación constantemente ha buscado suprimir su lengua materna y su etnicidad, y esto lo ha logrado con distinto éxito en el país y en la región. De ahí que, considero, es necesario enfatizar para quienes trabajamos y reflexionamos sobre educación que el mestizaje no es y nunca ha sido neutral. Siempre asume lo español como el referente a igualar, como el agente que absorbe y diluye las demás lenguas. Hoy en México es necesario trascender el multiculturalismo en que lo nacional, desde esa misma posición central, pero con una actitud relativamente más abierta, reconoce a las culturas, pueblos y etnias con las que convive. Y conviene encaminarnos por abordajes interculturales en los que las comunidades, pueblos y culturas no hispanohablantes puedan participar paritariamente en la elaboración de sus propias gestiones educativas. Para ello, es necesario que desde las comunidades puedan tener influencia en el diseño de las políticas lingüísticas y educativas, en los contenidos escolares y lo administrativo, lo que también se conoce como justicia curricular. Esto lleva también a proponer nuevas formas de entender el lugar del español en las políticas educativas. Este aún goza de ser la lengua franca, pero ya no necesita de la pretensión homogeneizadora que le imponía el Estado-Nación. Recientemente se han dado pasos a que los libros de texto en español reconozcan variantes y usos del habla. Sin embargo, en México esto generó toda una reacción recalcitrante en la que muchos comentaristas en contra del español mal hablado pues se quejaban, ¿no? Y esto muestra cómo hasta ahora en México el idioma y el dominio del español son marcadores de clase y etnicidad que siguen pesando en el imaginario como atrasados e incorrectos. Así, el mal dominio del español, o el español con acento indígena, se torna un estigma que restringe oportunidades y fomenta actitudes inhibitorias y desvalorizantes de las lenguas indígenas, incluso entre personas indígenas. Algunas de las lenguas indígenas más habladas en México, que tienen mayor porcentaje de pérdida intergeneracional, son el otomí y el maya. Y bueno, un autor explica estas cifras en el caso maya. Prácticamente 2 de cada 3 hijos e hijas de madres maya hablantes ya no hablan esta lengua. Probabilidad que aumenta conforme más años de escolaridad se cuenten. De nuevo, asoma la impronta del mestizante en la educación. En México, la educación hasta ahora ha apostado por el mestizaje, por la síntesis uniformadora de la nación, tanto activamente como por inercia. En esa misión, la lengua española se ha cerrado a las múltiples lenguas que coexisten en los territorios donde es oficial. Es momento de abrir el español a ser influido por los modismos locales, por las variaciones lingüísticas y, sobre todo, en sus muchos contextos, por las lenguas a las que ha querido subordinar. A diferencia del mestizaje que orienta, busca regir y promete una sociedad futura homologada, en la actualidad debemos partir de que la diversidad cultural es más una fortaleza que una debilidad, que el español no peligra al hacerse flexible, sino que al contrario se dinamiza. Entender desde la educación que hay muchos españoles y que para muchos es una segunda lengua y actuar en consecuencia, posibilita que los estigmas que pesan sobre quienes no dominan el español puedan ser desterrados primero del sistema educativo y quizá después de otras instituciones sociales. Cierro recapitulando. Creo yo que los impactos del mestizaje en educación han sido negativos para los pueblos que no tienen el español como primera lengua.
Creo que el mestizaje no puede librarse de su propia impronta nacionalista y castellanizante, y por lo mismo creo que es necesario ahondar en enfoques interculturales que trastoquen las relaciones históricamente construidas de asimetría entre hispanohablantes y no hispanohablantes. La interculturalidad, y no el mestizaje, puede coadyuvar a que el español, como lengua, se asuma como ente dinámica y cambiante. Asimismo, para que en términos educativos se trastoquen las relaciones de subordinación que el mestizaje ha justificado y buscado perpetuar. Gracias. Muchas gracias, Diego, muy clarificador, ¿no? Este recorrido que has hecho por la situación en México. Yo no sé, Nancy, en qué medida muchas de estas ¿no? conclusiones que saca Diego podrían extrapolarse, ¿no? a la situación colombiana. Pero bueno, vamos a escuchar entonces ahora la perspectiva que nos puedas aportar a través del tema. Nancy. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos, muy amables por estar presentes en esta charla. Un agradecimiento también a los organizadores del evento por esta invitación. Iniciaré la presentación. La Constitución Política de Colombia de 1991 declara al país como una nación multicultural y plurilingüe y a su población como mayoritariamente mestiza. Sin embargo, considero que falta bastante camino por recorrer para alcanzar tal condición. A continuación presentaré un breve y limitado panorama de la inserción de estudiantes pertenecientes a comunidades indígenas en la educación superior. Este tema en Colombia es bastante amplio, bastante rico y muy investigado, con lo cual, por eso la presentación limitada a lo que acabo de decir. Además del español como lengua mayoritaria, se reconocen como lenguas oficiales en los territorios 65 lenguas indígenas, 2 lenguas criollas, el creole de base léxica inglesa de la isla de San Andrés y Providencia y el palenquero de base léxica española con aspectos gramaticales de lenguas bantúes de San Basilio de Palenque, Cartagena y Barranquilla. Eso hace de esta lengua única en América hispana. La lengua romaní del pueblo rom o gitano y la lengua de señas colombiana considerada como una lengua nativa. Se establece que en la Constitución se establece que la enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe. Para lo que nos interesa reflexionar en este panel, es importante empezar por mencionar que en el proceso de construcción de lo que hoy llamamos nuestros países y naciones, inicialmente quienes desarrollaron y construyeron el concepto de Estado y nación fueron los criollos y mestizos que realizaron los procesos de independencia prácticamente sin la participación directa de las comunidades indígenas, a no ser para ponerlas a trabajar y de vez en cuando implicarlas en procesos guerreros. Se decidió tener como modelo de nación el generado en Europa, que implicaba una población que tenía un territorio y una lengua, no unas lenguas. Ese proceso continuó desde el siglo XIX hasta gran parte del siglo XX y fueron también esos criollos y mestizos quienes quisieron mantener el mismo concepto de nación, lengua y territorio. Cuando surgen los movimientos indígenas y los movimientos afrocolombianos, orientados al rescate de los territorios que les fueron arrebatados, así como el surgimiento de los movimientos de intelectuales que reflexionan sobre lo que realmente significa tener una única lengua, es decir, renegar de todas las lenguas y culturas que existieron antes de los procesos de conquista, es en ese momento que se intenta dar una presencia real a nivel cultural a estas comunidades, a plantearse la necesidad de preservar sus lenguas y de promover su participación en la construcción de un verdadero plurilingüismo y multiculturalidad a través de distintos mecanismos. Uno de esos mecanismos para fomentar el bilingüismo tiene que ver con el establecimiento de leyes y políticas que podemos dividir en dos: políticas para la mayoría de la población orientadas al aprendizaje del inglés, que ya
ahí podríamos entrar en un debate bastante grande, pero no tenemos tiempo, para mejorar fundamentalmente la competitividad y el acceso al trabajo, y leyes y políticas para las minorías étnicas encaminadas a preservar sus lenguas y culturas, muchas de las cuales están en grave peligro de extinción. Entre estas leyes está la Ley de Lenguas Nativas de 2010, en la que se establece, comillas, el derecho a la comunicación en lenguas nativas, el uso de los nombres propios en lenguas maternas, la disponibilidad de intérpretes para la comunicación con las instancias judiciales, la administración pública y el sector de atención en salud, cierro comillas. Se decreta el 21 de febrero como el Día Nacional de las Lenguas Nativas en Colombia y el Día Internacional de la Lengua Materna, y se destaca la promoción del multilingüismo y la diversidad cultural de los pueblos étnicos. Entre los aspectos positivos de la promulgación de esta ley se destaca la visibilización de las problemáticas que sufren las comunidades, tales como la precariedad en prestación de los servicios en los ámbitos jurídicos, administrativos, de salud y en general de los servicios sociales, por problemas fundamentalmente económicos, no solo por problemas fundamentalmente económicos, sino también debido a la falta de dominio de la lengua española por parte de miembros de las comunidades y de traductores que medien las interacciones tal como lo expresa la ley. En cuanto a la educación superior, se ha avanzado en acciones que facilitan el ingreso de miembros de las comunidades indígenas, tanto a muchas de las instituciones públicas como a algunas de las instituciones privadas. Entre ellas se destacan la flexibilización de las condiciones de admisión, el aumento de las becas y apoyos económicos, la creación de programas para facilitar la adaptación de los estudiantes de minorías étnicas a la vida universitaria, la creación de centros de escritura para ayudar a los procesos de escritura académica, de programas de formación de profesores para las comunidades y el apoyo gubernamental y de algunas instituciones universitarias y de otra índole en la creación en el país de las primeras instituciones de educación propia de las comunidades, entendiendo que las comunidades tienen el derecho a crear sus propias instituciones, manteniendo sus identidades particulares como comunidad y decidiendo sobre qué es lo pertinente para su educación. En una investigación realizada en la Universidad Javeriana, en las Universidades Javeriana, Nacional de Colombia y Distrital, uno de cuyos productos fue el libro Reflexiones sobre lengua, etnia y educación, logramos establecer que muchos de los problemas que los estudiantes indígenas habían tenido para culminar exitosamente sus programas, además de los problemas económicos, culturales, pedagógicos y de adaptación en las ciudades y universidades, se relacionaban con su desconocimiento de la escritura académica en español. Simultáneamente estaba la dificultad para aprender inglés como lengua extranjera, que es uno de los requisitos de grado para todos los estudiantes de programas académicos en Colombia, así como la falta de habilidad en el uso del computador y en la búsqueda, selección, procesamiento y presentación de la información recuperada de Internet. Y el poco o nulo conocimiento, eso por parte de los estudiantes. Por parte del resto de comunidad, el poco o nulo conocimiento por parte de profesores y estudiantes de las maneras como se construye el conocimiento en las comunidades indígenas. En investigaciones posteriores se adicionan aspectos como el mantenimiento de la errada concepción del déficit cognitivo que se ha atribuido a las comunidades minoritarias y el sentimiento de exclusión y discriminación que reportan algunos estudiantes por pertenecer a minorías étnicas. De las dificultades anteriormente descritas se deduce, por una parte, que entre los retos y temas pendientes están el reconocimiento de las lenguas indígenas como lenguas primeras y del español, cuando lo es, como lengua segunda o tercera. Y digo cuando lo es porque puede ser lengua primera también junto con una o dos lenguas indígenas simultáneamente. La flexibilización de los currículos, metodologías de enseñanza, programas de curso y formas de evaluación en las que se privilegie
en las que no se privilegie solamente las formas escritas, sino que se dé cabida a la oralidad, por ejemplo. El desarrollo de programas de lenguas extranjeras con niveles iniciales de sensibilización y con temas y contenidos pertinentes para estos estudiantes que faciliten su paso a los cursos regulares de lengua extranjera, así como la formación en competencias digitales. Al respecto, productos de la investigación mencionada, ya hay un par de experiencias exitosas. Asimismo, entendiendo que las acciones no pueden ir en una única vía, se requiere la realización de programas que sensibilicen y preparen a la población universitaria en general para la interacción intercultural con miembros de las comunidades indígenas. Igualmente, como lo señala Mato, debería existir, comillas, instituciones o programas que respondan a necesidades e intereses expresados por las comunidades y pueblos indígenas y afrodescendientes que incorporen los saberes de estos pueblos, sus lenguas y sus modalidades de aprendizaje en los planes de estudio o que contribuyan deliberadamente a la valoración y promoción de la diversidad cultural y de relaciones interculturales de valoración humana, cierro comillas. Seguramente, con algunas de estas acciones se ayudaría a garantizar en las prácticas educativas condiciones de equidad y respeto a la diversidad étnica, cultural y lingüística, es decir, el fomento de prácticas que a futuro no solo permitan avanzar en el desarrollo del bilingüismo, concepto que valdría la pena volver a definir, sino que deliberadamente nos permita el reconocimiento de las culturas y lenguas indígenas para dar un giro hacia el multilingüismo y hacia la multiculturalidad en el país. Para ello se requiere del trabajo conjunto de las comunidades, las instituciones, los investigadores y el gobierno para hacer propuestas más coordinadas, coherentes y pertinentes que se ajusten a las necesidades de las comunidades. Como parte del interés en estos procesos han surgido iniciativas universitarias, tales como la creación de centros de interculturalidad y plurilingüismo con cabida para las lenguas indígenas y afrodescendientes. Para terminar, quisiera leer las palabras de un indígena cuando se le preguntó por la lengua. Abro comillas. El idioma es el alma, la figura simbólica que enmarca el pensamiento, el conocimiento. Es la figura por donde usted expresa su pensamiento para generar las distintas posiciones, llámese políticas, sociales, culturales, espirituales. El idioma nos hace entender cuál ha sido la historia de nuestra vida. A través de ella, quiere decir la lengua, se describen nuestras características, nuestros orígenes y quiénes hemos sido, cómo pensamos y cuáles han sido las definiciones de estos pensamientos. En suma, yo creo que la lengua hace parte fundamental de la vida de los pueblos indígenas. Gracias. Cierro comillas, gracias. Bueno, pues muchas gracias, Nancy. Bueno, creo que ha quedado claro que hay que concomitancias, ¿no?, entre la situación de México y Colombia. El diagnóstico del problema parece claro, otra cosa son las soluciones y aunque los planteamientos que habéis presentado creo que están teniendo un cierto impacto, ¿no?, en los sistemas, ¿no? No todo lo rápido que quisiéramos, pero poco a poco, ¿no, Diego? Vamos avanzando y bueno, eso es lo deseable. Vamos a cambiar de perspectiva ahora y nos trasladamos ahora a una situación de población inmigrante, demandante de asilo en España, con Hamdi, que nos va a hacer una reflexión que tiene que ver con... Antes hablábamos si era mestizaje, no era mestizaje, pero en todo caso sí tiene que ver con una situación digamos, mezcla de culturas y en el caso de lo que nos va a presentar Hamdi con el interés añadido de la alfabetización, ¿no?, como un factor que hace emerger una cultura nueva. Tiene la palabra profesor Hamdi. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Yo también me sumo al agradecimiento a los organizadores por este evento y por la invitación. Efectivamente, yo quiero hacer un aporte. Es un tema que en principio o en apariencia
no concuerda, ¿no?, con lo que... Pero sí, efectivamente, hay mucha población inmigrante en España. Cada año aumenta más el número de población inmigrante en España. En su mayoría es una población que no habla el idioma español y, por lo tanto, en aras de su integración laboral, de su inserción laboral, cultural, etcétera, etcétera, debe y tiene que aprender el idioma. El problema o la complejidad del asunto surge cuando quieren aprender el idioma, pero son personas que no son alfabetizados en su propio idioma. O sea, que no han tenido la suerte, la oportunidad de ir a un colegio, ¿vale? Entonces, a ese tema voy a referirme. No voy a proponer soluciones, desde luego, porque es un tema bastante novedoso y muy amplio, pero sí que voy a poner unas reflexiones sobre la mesa y para que la gente también tuviese un poco conocimiento de esta situación. Aprender el idioma del país de acogida es, para los inmigrantes, un elemento esencial para su integración y la consecución de sus objetivos laborales, educativos, de inserción social y también cultural. En España, país que en las últimas décadas la población inmigrante ha sido en aumento, las autoridades, organismos, ONGs, han implementado programas y actuaciones de gran calado orientadas a la enseñanza-aprendizaje del español para los inmigrantes, con el objetivo de que este colectivo consiga la autonomía suficiente que le permite, por una parte, conseguir sus objetivos personales, laborales, etc., y por otra, integrarse en la sociedad de acogida y ser partícipe activo en el desarrollo de la misma. Sin embargo, la enseñanza de segunda lengua a inmigrantes se resulta casi siempre una tarea compleja. Y si añadido a ello, como comentaba antes, los aprendices son personas no alfabetizadas en sus propias lenguas, la complejidad del proceso aumenta considerablemente. Abdul, Madi, Mariam y muchos otros nombres de los miles y miles de inmigrantes que por decisión o por azar llegaron a España, los diferencia con otros inmigrantes es que ellos, además de inmigrantes, son solicitantes de asilo y de protección internacional, venidos de distintas partes del planeta, huyendo algunos de las guerras, otros del hambre, el terrorismo o por miedo a prácticas inhumanas como la mutilación genital, encontraron en España refugio y en su gente abrazo. Ahora necesitan aprender el idioma para trabajar, para estudiar, para contar sus historias y vaciar esa mochila que llevan en el alma y en la mente. Necesitan aprender el idioma para ser autónomos e integrarse en la sociedad que les acogió. La mayoría de ellos son personas no alfabetizadas en sus propias lenguas, no tuvieron oportunidad de hacerlo. Por lo tanto, el proceso de enseñanza del español como segunda lengua se convierte en un reto muy difícil, tanto para ellos como para los profesores. Ante esta compleja realidad se presenta un escenario que rompe los esquemas tradicionales que se tienen concebidos en la enseñanza en general y en la de segundas lenguas en especial. Y este factor en muchas ocasiones es el causante de situaciones que complican la consecución del objetivo final, aprender un idioma. Con un alumnado de estas características, muchos profesores y en algunas situaciones voluntarios también que trabajan en esta población, les surge la duda: ¿alfabetizamos a estas personas o les enseñamos a hablar? Cada uno de estos planteamientos requiere de actuaciones pedagógicas distintas, con dinámicas y recursos también distintos, acordes con el planteamiento elegido. Queda, por lo tanto, y es lo que opino, a juicio del profesor, en correspondencia con la realidad que tiene en el aula, elegir el procedimiento o procedimientos a seguir según corresponda.
se me presenta una persona que no habla el idioma, pero aparte de que no habla el idioma, no escribe ni lee en su propia lengua, tiene poco tiempo para aprender porque depende de una situación administrativa que no sabe si cambia hoy o cambia mañana, y quiere aprender. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que yo sigo como profesor? Y ahí está la duda, ahí está la cuestión, porque no hay nada escrito sobre eso, ¿vale? Cualquiera que sea la opción, es conveniente tener en cuenta los siguientes factores. La mayoría de estas personas tienen, probada por experiencia personal, la opción de usar una lengua sin escribir ni leer. O sea, que ya puedo partir de algo, que ellos hablan un idioma, pero no lo escriben ni lo leen. ¿Vale? Por las características del colectivo tratado en este trabajo, en esta hoja, y nuestra experiencia con ellos, es más provechoso dotar al alumno primero de habilidades y recursos orales que le irán permitiendo cierta autonomía para hacer contactos básicos con los demás, saludar, presentarse, etc. No obstante, cuando las circunstancias lo permitan, es conveniente ir introduciendo actividades de lectura y escritura que satisfagan necesidades básicas, escribir el nombre, leerlo, rellenar algún documento básico. De este modo, la persona también va ganando cierta autonomía mediante la expresión escrita. ¿Qué método escogemos para enseñar? En cuanto a la enseñanza oral, el profesor tendrá que elegir el enfoque que más corresponde con las necesidades del alumno, un enfoque que le permita tener capacidad para la constante modificación y adaptación organizativa de los recursos, siempre pensar en grupos reducidos, de ser posible los integrantes del mismo grupo sean del mismo nivel de conocimiento, sesiones de poca duración, no cargar a la persona de contenidos gramaticales para explicarle los 4 tipos de pretérito, ¿sí? Entonces, también intentar ser lo más breve posible. Actividades variadas y significativas con contenido relacionado con la vida y los intereses del alumno. Contenidos transferibles a otras situaciones. Prácticas en situaciones reales. En cuanto a la lectoescritura, entendemos que para la alfabetización, sin descartar otros métodos, la propuesta constructivista constituye una base a tener en cuenta, ya que se traduce la utilización y producción de textos diversos, la discusión como instrumento, el papel del profesor como facilitador de situaciones y orientador también. El profesor debe tener en cuenta actividades con textos cercanos a la realidad de estas personas, que le permite hacer, digamos, actividades diarias. En cuanto a los profesores que se dedican a la enseñanza a esos colectivos, es verdad que los últimos años se ha hecho mucho trabajo en este sentido. Falta todavía por darle, digamos, más protagonismo a estos profesores, no solamente en el sentido de prepararlos académicamente mucho mejor. Está bien que un voluntario o una voluntaria dé clases porque habla el español, pero no es suficiente. Hay que especializarse en realmente trabajar con esas personas. Y no solamente me refiero a aspectos académicos, sino también culturales. Saber realmente saber un poco de ese abanico de personas que tenemos enfrente para poder compaginar y tener un feeling con este colectivo. ¿Vale? Entonces, es de agradecer el incalculable valor del esfuerzo que han desplegado los voluntarios en este sentido, pero creemos que ya es el momento de profesionalizar esta enseñanza y además de formaciones específicas en área de español. Como segunda lengua, los profesores han de recibir componentes de formación cultural, intercultural, que les permite tener sensibilidad y empatía con alumnos que no solo tienen que aprender un idioma nuevo, sino también aprenderlo para contar sus historias y también para tener el placer de hacer lo que no han podido hacer con sus propias lenguas, escribir y leer.
Y de forma de conclusión, para concluir, creemos que cualquier proceso de alfabetización ha de tener en cuenta la adecuación a las características cognitivas de los alumnos, convertir a la persona y sus intereses en el centro del proceso, actividades que ayudan a potenciar el desarrollo personal que abarque los aspectos más importantes de la vida de las personas, que el fin último sea dotar a las personas de recursos y habilidades que le permiten ganar de autonomía, integrarse y ser miembro activo de la sociedad de acogida. Puede que el hecho de que Abdul, Mahdi, Mariam y otros hayan aprendido español no sea un mestizaje entendido como tal, pero lo verdaderamente importante al aprender otra lengua, en este caso el español, para ellos, como diría Carlos Magno, ya es poseer una segunda alma. Muchas gracias. Muchas gracias, Hamdi. Decimos que mestizaje es la mezcla, contacto entre dos lenguas y culturas de las que emerge una realidad nueva, ¿no? Entonces, qué cosa más importante, ¿no?, que esa realidad nueva sea dotar de un instrumento como es la escritura, ¿no?, la alfabetización, a personas que llegan en esa situación, ¿no?, demandantes de asilo. Y muchas gracias entonces por la labor que hacéis, ¿no?, todas las personas que estáis ahí, digamos, prestando ese apoyo, innovando, proponiendo propuestas pedagógicas para ayudar a estas personas a encontrar un poco esa realidad nueva de la que hablamos. Y cambiamos otra vez más de perspectiva ahora para situarnos en el contexto ibérico y en una situación particularmente interesante en el caso español, que es la situación de Gibraltar, una situación sociolingüística con peculiaridades propias y en la que tenemos el privilegio de contar, además, para explicárnosla, a Francisco Oda, que fue durante años director del Instituto Cervantes de Gibraltar, durante los años que estuvo abierto, porque bueno, ahora en este momento no lo está, lo estuvo, allí estaba Francisco, es un gran conocedor del tema y nos va a dar un panorama sobre la situación sociolingüística de Gibraltar. Muchas gracias, Álvaro, de verdad me siento muy privilegiado de estar aquí. Gracias por la invitación a la organización, a Fabiola Vergara y a todos los que están en la mesa. Han sido todas muy interesantes. Me toca el último, con lo cual tengo que correr un poco para explicarles una situación lingüística que está muy cerca de aquí, que ustedes mismos, si tienen tiempo, pueden comprobar en una visita a Gibraltar, que está a 140 kilómetros de donde estamos ahora, aquí de Cádiz. Y siempre Gibraltar es una incógnita, ¿no?, en muchos aspectos. Yo quiero empezar con el permiso de todos mis amigos y hermanos gibraltareños y también con muchos investigadores que han estudiado qué es lo que pasa lingüísticamente en Gibraltar y que cada uno ha hecho una aportación muy importante. La propia Universidad de Cádiz también tiene destacados investigadores que han estado sobre el terreno explorando qué es lo que pasa en Gibraltar. La novedad quizás de esta ponencia reside en el caso del tratamiento de lo que ocurre en Gibraltar como un caso de español como lengua de herencia. Digamos que esta sería la novedad académica aportada después de mis años de experiencia y de trabajo en el Instituto Cervantes de Gibraltar, que recibía a muchos alumnos gibraltareños y que por tanto teníamos que adaptar nuestra metodología de enseñanza a unos alumnos, algunos de los cuales ya llegaban con algún conocimiento de español, otros con ninguno. Entonces ahí teníamos pues un batiburrillo difícil de encauzar, que es también lo que experimentan los profesores de español del sistema público gibraltareño, porque la realidad lingüística de la ciudad pues es muy diversa e interesante. Y la ciudad de Gibraltar, como ustedes saben, se distingue por concentrar la atención de las relaciones internacionales, del derecho internacional, de la historia, pero también es un lugar singular, casi digamos como un laboratorio abierto que nos permite diseccionar y descubrir los ricos procesos sociolingüísticos que se dan en este pequeño territorio, donde confluyen el inglés por una parte y el español por otro desde el año 1704. De manera que es una cosa que ocurre desde hace bastante tiempo, no es una novedad, pero sí que ha tenido variaciones a lo largo del tiempo que tienen que ver con esos sistemas educativos de los que aquí se han estado hablando.
En Gibraltar, esa confluencia de las dos lenguas, de préstamos morfosintácticos por una parte y fonéticos por otra, y de alternancia de códigos lingüísticos, recibe el nombre de llanito. Llanito, por eso le pongo el Llanito Land, ¿no? La tierra del llanito. Y este llanito está en peligro. A partir de aquí vamos a estructurar la ponencia que he preparado para el día de hoy. Y como soy el único que ha preparado un PowerPoint, pues lo voy a aprovechar, si les parece. Bueno, el llanito, el Spanglish de Gibraltar. Cuando nos adentramos en Gibraltar, desde un punto de vista sociolingüístico, podemos analizar dos cuestiones diferentes, pero que están relacionadas. Por una parte, ¿qué se habla en Gibraltar? Y por otra, ¿cuál es la situación del español en aquella ciudad? Se habla Spanglish, conocido en su variante local como llanito, y la situación del español en Gibraltar se podría calificar como un ejemplo, como he dicho antes, muy singular de español como herencia. Teniendo en cuenta que fuera de Estados Unidos, este sería un caso vivo de Spanglish como un ejemplo único en suelo europeo, que también es una consideración importante a tener en cuenta, donde confluyen esas dos lenguas y aquí en Europa la podemos encontrar, como digo, muy cerquita de aquí. Llanito, que a veces lo podemos encontrar con Y y otras veces con elle, yo he optado por esta opción, es el apelativo cariñoso con el que se conoce a los habitantes del Peñón, a los gibraltareños, y también a la denominación del habla particular de este territorio. Como hemos dicho, es conocido como Spanglish, que en el caso de Gibraltar, este Spanglish concreto en suelo ibérico se enriquece con algunos vocablos procedentes de otras influencias, como del sefardí o judeo-castellano, del árabe y también del maltés y del italiano, del genovés, en fin, de otras influencias mediterráneas. El llanito podemos considerarlo como un habla, no es un dialecto ni una lengua. Es la continua alternancia de códigos lingüísticos del inglés y del español en una o varias frases a lo largo de una conversación. Y como también sabemos, el acto del habla es diferente en cada momento y también para cada hablante. En este punto, desde luego, encaja perfectamente el llanito en una lengua rica, por supuesto, producto de la hibridación cultural, también del bilingüismo, y que ha ido evolucionando y, por tanto, tendremos que analizar por qué. Y en este sentido es importante tener en cuenta el impacto en la educación. Para ver la evolución del llanito, yo lo he dividido en dos partes, porque muchas veces se mezclan las cosas cuando se habla del llanito, y yo he querido llamarlo de dos maneras. Por una parte, la etapa de los préstamos fonéticos del llanito primitivo, que podríamos llamar así, al Spanglish, que es, digamos, el llanito actual. En Gibraltar, como bien sabemos, aquellos que nos dedicamos al estudio en su contexto conjunto, yo hice mi tesis doctoral también sobre el contencioso de Gibraltar. Gibraltar, todo es historia. Con cualquier gibraltareño que hablemos, pues todo es absolutamente importante y un poquito estamos en el centro del mundo cuando estamos hablando de Gibraltar. El español fue la lengua franca de la ciudad hasta mediados del siglo XX. Para entender su evolución tenemos que partir de un hecho clave en la historia reciente del Peñón, como fue la repoblación del territorio que llevaron a cabo las autoridades militares británicas tras el éxodo de los gibraltareños españoles en el contexto de la Guerra de Sucesión Española. Ya confirmada la cesión del territorio por el Tratado de Utrecht, los británicos vieron pronto la necesidad de repoblar la situación con nuevos habitantes que procedían principalmente de diferentes regiones de España, pero también fueron concediendo permisos de trabajo y de residencia a grupos de sefardíes, genoveses, malteses, indios y finalmente marroquíes procedentes de Tetuán y de Tánger. El grupo lingüístico mayoritario de toda esta etapa histórica siempre fue el español, como lo demuestran también los diferentes censos llevados
a cabo por las autoridades británicas. Tras la Segunda Guerra Mundial, Reino Unido comenzó un intenso proceso que yo llamo de britanización de la sociedad gibraltareña, que en aquel momento era en su inmensa mayoría una comunidad cultural y lingüísticamente hablante de español. La lengua vehicular había sido siempre el español, pero los ingleses introdujeron importantes cambios en el modelo educativo de la ciudad que la convirtieron en una ciudad monolingüe o un sistema educativo monolingüe en inglés basado en el sistema educativo propiamente británico. Fue un calco del modelo que se llevó hasta Gibraltar. La evacuación de la población que sufrió Gibraltar sufrió una evacuación en los años de la Guerra Mundial. Unos 13.000 aproximadamente gibraltareños se vieron obligados a abandonar sus hogares a diferentes destinos por motivo de la posible invasión o ataque en la Segunda Guerra Mundial. Cuando los británicos iniciaron la evacuación de la población civil del Peñón, comprobaron que sus súbditos gibraltareños no hablaban inglés, y fue aquí cuando decidieron cambiar el sistema educativo y adoptar el propio sistema británico. Y esto fue lo que cambia absolutamente el perfil desde entonces hasta hoy. En el texto que voy a dejar viene toda la historia del cambio del sistema educativo, por si a alguno de ustedes les interesa. Y vamos a considerar que en esa evolución el español ha ido perdiendo peso absolutamente. Y yo aquí detecto cuatro causas para su conversión de lengua franca a lengua de herencia. El sistema educativo, que he explicado brevemente, el cierre de la verja de la frontera en el año 1969, desde luego algo que hizo el gobierno de España fue ayudar a los británicos a britanizar el territorio con este hecho, una cosa ilógica, pero fue así, echó a los gibraltareños en manos de los británicos con esta acción. También es importante, esto fue un cierre total de la verja de las comunicaciones con la ciudad de La Línea, que es una ciudad siamesa y espejo de la ciudad de Gibraltar, con relaciones familiares intensas, y esto pues cortó todo tipo de relación, y el gibraltareño tenía más fácil ir a Londres que a La Línea de la Concepción, y se cortaron los estudios en España, donde la élite gibraltareña mandaba a sus hijos a estudiar a España o a Londres, pero era habitual mandarlas a las universidades españolas. A partir de ese momento se cortó absolutamente. El cambio tecnológico es otra de las causas, y ahí nos tenemos que ubicar ya en los años 90, en la década de los años 90, porque con el sistema analógico, si bien los niños estaban estudiando inglés en los colegios y el inglés era el idioma y es el idioma oficial, todavía en los hogares se mantenía el español con gran fuerza por transmisión familiar, pero también porque los medios de comunicación españoles entraban, la televisión y la radio, en el sistema analógico. Con la llegada del sistema en emisión vía satélite, el niño que estaba en el colegio tenía la continuidad luego también del inglés cuando llegaba a su casa. Que esto poco a poco fue separando al gibraltareño de su contacto con el español. Y finalmente también es importante aquí tener en cuenta, y resumiendo mucho, la indecisión política, porque el español se percibe en definitiva como una amenaza política y un miedo a haber diluido el legado lingüístico, cultural y político británico. Si al restituir el español se consigue salvar al llanito, ya solo tengo 2 minutos, pues los gibraltareños verían esto como algo más positivo. Pero en cualquier caso es difícil de llevar a cabo porque hay una indecisión política que pesa sobre esa decisión. Bueno, aquí he traído yo algunos préstamos lingüísticos del inglés en la zona circundante también del campo de Gibraltar, que responde al llanito primitivo, es decir, a esos préstamos lingüísticos que se utilizan pero ya casi en desuso. Capotí, que quiere decir merendar, tomar el té, cup of tea, el Quaker Oats, que es la avena, la inflata, que es el aparato, la bomba de aire para inflar la bicicleta, to inflate,
la infleita, jugar a los meblis, los niños juegan a los meblis, que es jugar a las canicas, marbles. El sospe o zospe, depende con S o con Z, para el cazo, porque es saucepan, el cazo, que se pone para calentar agua o para hacer una sopa. La chinga, el chicle, chewing gum, o la focona. La focona es la frontera porque era rectangular con 4 esquinas, de 4 corners, la focona. Bien. Hay algo importante tener en cuenta cuando analizamos el llanito, y es que el llanito, o bueno, lo que se habla en Gibraltar, no existiría sin el español. El llanito no existe sin el español, tampoco existiría sin el inglés, es decir, es producto del Spanglish. Y por eso, para saber si el llanito goza de buena salud, tendríamos que saber si goza de buena salud el español y su alternancia con el inglés. Y aquí la transmisión intergeneracional está fallando, entre otras cosas, porque las personas mayores, desgraciadamente, van desapareciendo y, por tanto, la desaparición de la generación de los mayores que ha mantenido vivo el español y, por tanto, esta herencia lingüística desaparecerá y convertirá al español de Gibraltar en una lengua en situación agónica, alarmante, y con su extinción arrastrará también al llanito, porque está basado en el código, en la alternancia de código. Por tanto, a menos que se tomen medidas al respecto, creo que ambos acabarán desapareciendo y solo los gibraltareños podrán cambiar esa realidad. Bueno, yo tendría aquí más que hablar de los mitos instalados entre algunos padres de alumnos, pero ya no voy a hablar. Lo que sí habría que hacer cosas, plantear qué hacer, y tampoco vamos a darlo, pero la solución está en introducir programas bilingües, también en encomendarnos, como no, a San Expedito, por ejemplo, que es el patrón de las causas difíciles y urgentes, y también hacer entre todos, ahí está San Expedito, hacer un baño de ideas, porque es necesario ver cómo poco a poco se está marchando lo que es el llanito, y aunque, como digo, tienen esa habilidad tan extraordinaria los gibraltareños para el código lingüístico y alternarlo, y eso se puede comprobar simplemente visitando la ciudad, y que desde aquí os animo a hacerlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco. Muy interesante el análisis de la situación del español en Gibraltar. Tenemos un dilema porque no sé si habrá alguna pregunta del público, pero nos hemos comprometido con mucho gusto a dar unos minutos a un proyecto muy interesante que lleva la profesora Elena sobre relatos de inmigrantes que quieren hacer público y que nosotros naturalmente hemos ofrecido esta ventana para que puedan hacerlo. Entonces yo, como nos quedan unos pocos minutos, creo que podemos dar prioridad, ¿no?, al proyecto, y luego si nos quedara algo de tiempo, pues si hubiera alguna pregunta. Entonces no sé si vas a ser tú misma o va a ser la alumna la que va a leer. Voy a ser yo, ¿no? Ah, pues siéntate si quieres aquí, Elena, y así te capta la cámara mejor. Vale. Bueno. Sí. Gracias. Buenas tardes y muchas gracias por dejarnos este espacio y por escucharnos. Yo pertenezco a Tierra de Todos, que es una organización que atiende, apoya y orienta a los migrantes, porque entendemos que todos procedemos de un pasado nómada y que todos somos extranjeros en la mayor parte del mundo. Y una de las cosas más importantes que hacemos es enseñarles nuestro idioma, porque consideramos que es un factor fundamental para la integración social y para que nos puedan ofrecer la riqueza personal y humana que nos traen. Yo voy a leer un texto que ha escrito una alumna nuestra que llegó a nuestras aulas, está ahí sentada, y para que veáis cómo ha hecho suyo el idioma. Y cuando llegó no tenía esta capacidad que tiene ahora, porque sabe escribir en español, escribe muy bien y expresa todo lo que siente. Aquí, a mí, lo voy a leer con un poco de pudor. Yo soy profesora voluntaria en Tierra de Todos, enseño español, y ya le contesto también que él ha hablado de los profesores voluntarios, porque Elena, que se llama mi alumna,
igual que me llamo yo, habla de mí que fui su primera profesora. Me da un poco de pudor, pero voy a leerlo para demostrar que Elena, que procede de Rusia, escribe muy bien y está ahora mismo en la Universidad de Cádiz. De todas maneras, es la alumna que todos quisiéramos tener, ¿eh? Es inteligente, trabajadora, respetuosa. Es la alumna que sería la alumna ideal para cualquier profesor. Bueno, empiezo a leerlo. Elena, Antonio, Carmen. Para mí estos tres nombres siempre van a estar relacionados con Tierra de Todos. Pero empecemos desde el principio. En 2019 todavía no conocía nada del choque cultural y no sabía que cada emigrante en un nuevo país pasa por un largo y difícil camino de adaptación. Solo hace unos días tenías un trabajo que ocupaba todo tu tiempo, amigos y conocidos. Y hoy ya estás en otro país en el que tendrás que construir tu vida de nuevo y empezar de cero. A la espera de los documentos, solo quedaba vagar por el piso y con todas las fuerzas aprender el idioma. Siempre estudiaba español por mi cuenta, hasta que por casualidad me enteré de la existencia de Tierra de Todos. Recuerdo que ir allí por primera vez fue bastante emocionante. Una sensación parecida a la que siente una persona en su primer día de clase o de un nuevo trabajo. ¿Qué pasa si todo sale mal? ¿Y qué pasa si no entiendo nada? Pero todas las preocupaciones fueron en vano. Una vez que crucé el umbral y subí las escaleras, me encontré en una sala que olía a suelos recién lavados. Y detrás de la recepción, una mujer de cabello rubio conversaba con un migrante. Me dijeron, toma asiento y espera. Recuerdo que sentada veía un tablón de ofertas de trabajo bien iluminado por los rayos del sol. Cuando entró una mujer bajita, con el pelo pelirrojo y pequeñas gafas, mi primera profesora de español. Soy Elena, sonrió ella. ¿Y tú cómo te llamas? Elena, contesté. En aquel instante mis preocupaciones desaparecieron, como el agua del mar cuando baja la marea, e inmediatamente sentí que todo estaría bien a partir de ese momento. Recuerdo que en mi primera clase éramos 3 personas, un chico marroquí, una mujer rusa y yo. Cada día el número de estudiantes variaba. Hoy podrían venir 10 y mañana estaba yo sola. Esto en ningún caso me molestaba, más bien al contrario, me alegraba. Cada lección con Elena era diferente. Cada vez ella traía nuevos libros de texto, cuestionarios o relatos. Aún guardo todos los apuntes de sus lecciones porque estoy segura que algún día me servirán como ejemplo para el manual, quiere decir, para presentarse a la nacionalidad. Recuerdo que Elena casi siempre estaba sonriendo y tenía muchísima paciencia con nosotros. Su amabilidad se extendía a todos los migrantes, incluso a aquellos que no sabían nada de español. Después de 6 meses me dio el primer libro de la trilogía de Isabel Allende. Parece que ella creía en mí más de lo que yo creía en mí misma. En la escuela me dijeron que no tenía capacidad para los idiomas, pero Elena pensaba lo contrario. Así comenzó mi amistad con el mundo de la literatura española y latinoamericana, que continúa hasta ahora. Entonces todo fue maravilloso, excepto una cosa. Las clases de 1 hora 2 veces a la semana eran muy pocas para mí. Quería aprender español, lo mejor y más rápido posible, y así empecé a ir a clases de Antonio. Ya no recuerdo cómo me enteré de ellas. Tal vez alguien de nuestro grupo lo comentó, pero recuerdo cómo entré en una de las aulas soleadas y vi en la mesa a un pequeño hombre con camisa azul, cabello gris y gafas redondas en la punta de la nariz. Incluso pensé que se parecía un poquito a Stephen King. Sus clases eran completamente diferentes, donde solíamos hablar o escuchar las historias de la infancia de Antonio en Marruecos y sus viajes. A menudo dibujaba en la pizarra un mapa geográfico de Europa, preguntando los nombres de las capitales. A veces nos llevaba de excursiones a museos e iglesias donde hablaba sobre arquitectura. La excursión más importante y valiosa para mí fue a la cripta de la Catedral de Cádiz, que más adelante me dio mucha inspiración literaria. Gracias a su experiencia como viajero, él siempre supo dar consejos sobre qué museo visitar en Sevilla, en qué tren ir a Córdoba, cómo llegar al vuelo directo a Portugal.
El año pasado, caminando por Venecia, me acordé de la historia que Antonio nos contó que cuando voló a esta ciudad para visitar una exposición. Fueron buenos momentos para recordarlos, pero mi memoria no me falla, nos reunimos con él solo una vez a la semana y eso tampoco fue suficiente para mí. Así que más tarde comencé a ir a las clases de Carmen, que tenía lugar 4 veces a la semana por las tardes. Por desgracia, pasé mucho menos tiempo con ella y algunos momentos ya están bastante borrosos. Nos reunimos en el aula donde había una larga mesa de madera y Carmen cada vez ponía sobre ella más libros de texto y materiales didácticos. Entre ellos, por casualidad, descubrí la gramática de Cervantes, que se convirtió para mí en el principal y más útil libro de texto de español. Después de repasar 2 veces por completo, comprendí que de aquí en adelante iba a buscar nuevos manuales solo de autores españoles, pero eso no fue todo. Carmen también hizo otra cosa muy importante. Me ayudó a inscribirme en la Biblioteca de Cádiz, un auténtico paraíso literario. Como muchos otros migrantes, extrañaba los libros en papel, sus olores y la sensación de un volumen pesado en la mano. Gracias a su ayuda todo resultó posible. Pero la primavera de 2020 todo acabó de repente. Recuerdo que Antonio me invitó a la apertura de una exposición organizada por su amigo. El viernes 13 de marzo me llamó y dijo que todo se cancelaba. Un poco más tarde me llamaron de Tierra de Todos con la misma noticia. En ese momento nadie entendía la gravedad de lo que estaba sucediendo. Parecía que todo eso no va a durar mucho y la vida estuvo a punto de volver a la normalidad. El confinamiento se convirtió en un largo e interminable día de la marmota. No entendía cómo terminaría todo eso y pasaría con nuestras vidas después. Para escapar de la realidad y no olvidar mi lengua nativa, comencé a escribir una historia sobre 3 estudiantes y sus aventuras en Cádiz. Y se me ocurrió la idea de convertir a Elena, Antonio y Carmen en sus personajes. Esto daba la sensación de que incluso durante la pandemia, cuando cada uno vivía encerrado en su piso, todos estábamos cerca. En 2020 hubo varios intentos de reanudar las clases, pero sin mucho éxito, porque tan pronto alguien tosía, todos éramos puestos en cuarentena inmediata. Bueno, termina, me están diciendo, sí, que tienen. Bueno, no queda casi nada. Elena ahora está en la Universidad de Cádiz, que es lo que ella termina contando. Yo me siento completamente satisfecha de la alumna que tuve y mañana en el plenario Tierra de Todos presentará un libro en el que hay historias reales sobre la inmigración y sobre la enseñanza. Historias reales, aquí hay otro profesor también de Tierra de Todos, sobre la inmigración, sobre nuestros alumnos y sobre la enseñanza del español de manera voluntaria. Muchas gracias. Muchas gracias a las 2 Elenas, profesora y alumna, por esta excelente labor que hacen. Perdonen la demora, espero que les dé tiempo a incorporarse a la próxima sesión sin problemas. Fabiola, cuando quieras. Muchísimas gracias a todos y gracias por estar aquí y acompañarnos, y a todos los panelistas también. Muchas gracias.